Saludos, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagros, de la carrera Tecnología de la Información en Línea, de la materia Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con el máster Castillo Heredia Luis Javier. Somos estudiantes del noveno semestre, con el tema del diseño de políticas de seguridad de una empresa, ¿no? Somos el grupo número 6 conformado por Adriana Michelle Campoverde Balcázar, Cristian Jacinto Franco Lor y Freddy Gabriel Andrade Chévez y Jinson Javier Canales Rodríguez quien les habla, ¿no? Bueno, vamos a dar la parte de la introducción. Estas políticas están diseñadas para cubrir los riesgos específicos identificados en el análisis de la empresa, asegurando así una mayor protección de la información y el cumplimiento de las normas. La información y los datos de Unilever se guardan de muchos estilos y formas diferentes, ¿no? Incluyen papel, electrónicamente en documentos y aplicaciones y sistemas del TI, o incluso verbalmente en presentaciones, ¿no? Esta información debe protegerse, ya que debe de caer en manos equivocadas podría tener un impacto negativo en el negocio. Las políticas funcionales delinean las políticas generales y se dirigen hacia áreas y funciones específicas, lo que hace que las políticas actúen en áreas específicas de acuerdo a las necesidades y los riesgos involucrados. Algunos de los ejemplos incluyen la implementación de estándares ISO en el software y en su administración de datos. Esto presenta muchos beneficios que afectan directamente la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad del sistema, ¿no? Esta información está hecha en base a la tarea anterior, que fue un análisis de riesgo de las vulnerabilidades de la empresa Unilever como tal. Ya, los estándares de seguridad del usuario forman parte de un marco general de las políticas y estándares de la seguridad de la información. A continuación se describen los requisitos de control que los usuarios deben aplicar a las diferentes clasificaciones de la información, como se detalla en la figura, ¿no? Básicamente esta figura, ¿qué es lo que nos marca? Esta figura nos marca es la estructura con la cual se maneja la información de Unilever como tal, ¿no? Bueno, aquí podemos ver en este estándar de clasificación de la información que aquí están las políticas de uso del código de TI, las políticas de protección de la información de Unilever, las políticas de privacidad y datos personales, ¿no? Ya, las normas de clasificaciones y manejo de datos y la evaluación de riesgo, ¿no? ¿Verdad? Y aquí detallamos cada una de las partes involucradas en la evaluación de riesgo como tal, y los controles básicos de seguridad, ¿no? Normas de seguridad y guías de implementación de los controles, ¿no? Aquí tenemos definiciones y aprobaciones, ¿no? Ya temas principales, gestión de riesgo de la ciberseguridad y grupos de normativos de seguridad. Más o menos, básicamente eso es lo que nos detalla la imagen que vemos acá. Entonces, centralizar los datos de los procesos para seguimiento y protección de los datos de la producción, aplicando normativas ISO como la 27001, estableciendo políticas y objetivos de gestión de seguridad de la información, basada en qué? En las normas ISO, ya IS 27002 o la ISO 27032, ¿no? Que básicamente son políticas que hablan netamente sobre la seguridad de la información. Ya, y aquí tenemos unos cuadros, los cuales nos dan parte del escenario, el tipo de información que puede ser interna, confidencial personal, confidencial sensible y restringida. ¿Qué tiene que ver esto? Es el tipo de información que maneja Unilever, ¿ya? Y cuál es la estructura que ellos tienen en base a al riesgo de la información que ellos manejan, ¿no? Ya, entonces ellos tienen información cuál puede ser pública, cuál no puede ser pública, porque puede ocasionar un impacto directo al negocio como tal, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos partes del escenario que están compartiendo información de Unilever,
con quién puedes compartir la información de Unilever como tal, ya el etiquetado, cuándo y cómo se deben marcar los documentos y correos electrónicos de la información, incluidas las copias impresas, ya instrucciones de distribución, ciclos de vida de la información, informar la pérdida de información. Este punto es muy importante. ¿Cuándo y cómo se debe informar la divulgación no autorizada de información de Unilever, ¿no? Uso de información de lugares abiertos, requisitos adicionales al acceder a documentos físicos o usar un dispositivo en lugares públicos, ya en el tren, en el aeropuerto. Ya, esto aplica básicamente porque ellos mantienen profesionales, los cuales tienen sus dispositivos móviles o sus laptops que son parte de la empresa, pero ellos se manejan en un contexto que también trabajan fuera de la empresa como tal. Entonces ellos igual en sus dispositivos manejan información de la empresa como tal. Entonces los protocolos dicen cómo ellos deben de actuar en caso de pérdida del dispositivo, en caso de pérdida de algún tipo de información y ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente el cuadro es lo que nos detalla, ¿no? Cuáles son las informaciones que son internas, cuáles son las confidenciales, que dice que pues, confidencial solo debe compartirse si es necesario, saberlo con una necesidad comercial genuina. Debe existir un acuerdo de no divulgación cuando se comparten con terceros, ¿ya? Entonces esta información fue facilitada por parte de la empresa en el tema de la investigación, pero también tiene el riesgo de que nosotros lo vamos a utilizar para nuestro trabajo investigativo, pero no puede ser divulgado. Unilever depende de las personas para garantizar el cumplimiento de los controles anteriores. Como ya lo había expreso, Unilever depende, y toda empresa depende mucho de su personal y del personal que maneja la información para tener sus controles, porque pueden existir muchos tipos de controles en cuanto al cuidado de la información, política, normas ISO, todo puede existir, pero siempre va a depender mucho de la parte humana, ¿no? Por eso Unilever implementa mucho el tema de sensibilidad y capacitaciones en cuanto a su personal, en cuanto al manejo de datos personales y uso de datos de la información de la empresa como tal. Como se describe en nuestro código de principios de negocio, además de esto, podemos optar por implementar controles técnicos para monitorear y hacer cumplir los controles individuales según sea necesario. La vulneración de los controles de este estándar puede resultar en una sanción en cuanto al código de principios de negocio, con lo que consiguiente una acción disciplinaria según corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, aparte de sus políticas, las políticas de ellos están dentro de un código de principios de negocio de Unilever. ¿Ya? Como tal, ellos en su código de principios de negocio de Unilever manejan muchos puntos. Entonces, dentro de esos puntos está el tema de las políticas. ¿Ya? Entonces, eso maneja un código de ética. ¿Ya? Entonces, el mal manejo de esta información puede conllevar hasta el despido de un trabajador como tal. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos nuevamente otro cuadro, el cual dice el uso de dispositivos de almacenamiento externos, ¿ya? Acceso a dispositivos que son de Unilever, almacenamiento de dispositivos. Este cuadro está hecho en base al software y al hardware de la empresa como tal, ¿verdad? ¿Ya? Entonces en la parte interna dice permitido para los dispositivos de almacenamiento deben estar encriptados según el estándar de seguridad de los datos de Unilever. Dice acceso a dispositivos que no son de Unilever, se permite acceso según el estándar de administración de acceso o identidad de Unilever. Los dispositivos públicos, por ejemplo, salas VIP en el aeropuerto, cybercafé, no deben ser utilizados para acceder a la información de Unilever como tal, ¿no? Ahí dice almacenamiento de dispositivos que no son de Unilever. Los dispositivos públicos, ¿ya?, no deben utilizarse para almacenar información de Unilever. Los dispositivos que no son administrados por Unilever no deben usarse para almacenar ningún tipo de información de Unilever como tal. Eso ha sido todo por parte de la introducción y el contexto en cuanto a la creación de políticas de ciberseguridad y manejo de datos seguros de la empresa. Muchas gracias.
Un cordial y excelente saludo, mi nombre es Freddy Andrade. El día de hoy vamos a continuar con la parte práctica del trabajo de investigación sobre las políticas generales de seguridad de la información en la empresa Unilever. Continuando, podemos ver que uno de los objetivos de las políticas generales de la seguridad de la información, primero, es proteger que los sistemas de los datos de la empresa Unilever estén siempre, valga la redundancia, protegidos en todo su ciclo de vida, ¿no? Tenemos los parámetros de confidencialidad, asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso a la información. Integridad, garantizar que la información no sea alterada o destruida de manera no autorizada. Disponibilidad, asegurar que la información y los sistemas estén disponibles para quienes lo necesiten cuando lo necesiten. Cumplimiento, alineación con leyes, regulaciones y normas de la industria para evitar riesgos de seguridad. Continuando, tenemos las políticas del código, en la cual vamos a dar una descripción general. Las políticas de seguridad establecen una línea base de requisitos para la protección de datos y sistemas. La implementación de estándares nos pide que debemos asegurar que la aplicación de los controles de seguridad consistentes estén en toda la organización. Beneficios. Facilita la defensa ante amenazas cibernéticas y protege la reputación de la empresa Unilever. Controles básicos. Incluyen políticas de acceso, uso adecuado de recursos y manejo seguro de información confidencial. Continuando sobre las políticas, tenemos la política del uso de tecnología de la información. Uso responsable de los recursos, en este caso los equipos y los sistemas de Unilever, deben usarse principalmente para funciones laborales. Continuando, el uso permitido. Se permite el uso personal moderado si no representa riesgos cibernéticos o interfiere con las operaciones. Continuando, un ejemplo de uso prohibido sería evitar el almacenamiento excesivo de datos personales. Minimizar el uso de red y datos móviles para fines no laborales. No almacenar información de Unilever en dispositivos personales. Al final tenemos la parte de la sección de ciberseguridad, que está definida como cualquier acción como tal que pueda poner en riesgo los sistemas o datos de Unilever. Continuamos. Políticas de datos personales y privacidad. La recolección de datos personales, en este caso los datos personales, deben ser adecuados y usados solo para el propósito específico. Transparencia con los usuarios. Los empleados deben informar a las personas sobre el uso de sus datos, de acuerdo con los avisos de privacidad. Obligaciones de los empleados. Obtener consentimiento de clientes y empleados. Mantener los datos actualizados y corregir información inexacta. Asegurar la confidencialidad de los datos en todo momento. Al final, prohibiciones. No conservar datos personales innecesariamente ni transferir datos fuera del país sin aprobación legal. Continuamos con la protección de la información. El valor de la información. Unilever considera que la información es como un activo valioso que debe ser protegido rigurosamente. Guía de implementación del control, CIG con sus siglas. Documentación para asegurar la correcta implementación de controles en áreas específicas. Entornos de control, en este caso aplicación de estándares de seguridad en la nube, base de datos, dispositivos de red y servidores. Protección basada en línea segura, seguridad en la nube, en la red y almacenamiento de datos. Configuración segura de dispositivos y servidores. Continuando, políticas de seguridad de la información. Control de acceso físico. Los sistemas del control y monitoreo de acceso para restringir entrada no autorizada. Uso de cámaras de vigilancia en áreas estratégicas para monitorear cada una de las actividades que en el lugar haya, ¿no? Control de acceso lógico. Identificación, autorización y autentificación para gestionar el acceso a sistemas y datos. Finalmente tenemos la protección contra intrusos, revisión continua para detectar accesos sospechosos y bloquearlos a tiempo. Continuamos. Las políticas de sistemas críticos e infraestructuras.
En este caso hablamos sobre la defensa contra ciberataques, protección avanzada para los sistemas e infraestructuras críticas de la compañía, seguridad del sistema SCADA y red local, mantener los sistemas críticos aislados en redes locales para evitar accesos externos no autorizados, firewalls y sistemas de detección IDS y IPS, uso de firewalls y sistemas de detección para bloquear accesos no autorizados. Continuamos. Encriptación, aplicación de cifrado en puertos de comunicación para proteger los datos en tránsito, en tiempo real en este caso. Continuamos. Política de backups y recuperación de información. Continuidad del negocio, asegurar la disponibilidad de la información y continuidad operativa en caso de pérdida de datos. Procedimiento de respaldo, por ejemplo, sería la realización de backups regularmente de la información crítica, o sea, la información más emblemática, más esencial de la empresa como tal. Almacenamiento de respaldo en medios seguros y protegidos fuera de la sede principal. Puede ser una base de datos en otra sede, en otro lugar, incluso en otro país. Migración a la nube. Implementación de un sistema de almacenamiento en la nube para mejorar la redundancia y la recuperación de la información. Finalmente tenemos las pruebas de recuperación. Ejecución de pruebas regulares para asegurar la eficacia del plan de recuperación. Al final tenemos la política de capacitación y concienciación en seguridad. Como podemos ver, la capacitación regular deben ser periódicas, en sesiones periódicas, ¿no?, de entrenamiento en seguridad de la información para todo el personal. Conciencia en buenas prácticas, promocionar una cultura de seguridad entre los empleados con énfasis en el cumplimiento de todas las políticas que se mencionaron. Capacitación especializada para SCADA. Entrenamiento específico sobre el manejo seguro de sistemas críticos, especialmente en tecnologías SCADA. Finalmente tenemos recordatorios y comunicación. Difusión constante de prácticas seguras para mantener al personal alerta sobre cada uno de los riesgos que puedan suceder. Finalmente tenemos la política de monitoreo y auditoría, que es el monitoreo de actividades, en caso de la implementación de herramientas en tiempo real para detectar accesos y actividades sospechosas. Auditorías de seguridad, ejecución de auditorías periódicas para identificar vulnerabilidades en sistemas críticos. Reportes de seguridad, creación de reportes mensuales detallando actividades, vulnerabilidades y mejoras realizadas. Finalmente tenemos matriz de incidentes, documentación de lecciones aprendidas para mejorar continuamente el sistema de seguridad. Con esto terminamos la parte de las políticas de la información como tal. Continuará mi compañera Adriana con la siguiente parte. Muchas gracias. Mi nombre es Adriana Michelle Campo de Casa. Yo voy a hablar sobre las políticas funcionales. Estas directrices específicas son ampliadas para operaciones diarias en cada una de las divisiones o áreas. Tales políticas están destinadas a garantizar que cada unidad funcione correctamente en base a los alineamientos descritos en las políticas. Ejemplo, ventas, marketing, recursos humanos y finanzas, etc. Su ejecución eficiente garantiza que todo el sistema sea compatible con los objetivos de la organización. Políticas funcionales. Política de seguridad para el departamento de TIC. Debido a su rol en la administración de sistemas críticos, estas políticas detallan las medidas específicas para proteger los servicios, bases de datos y redes, incluyendo directrices para el uso de privilegios administrativos. Las relaciones de copias de seguridad regular y la implementación de controles de acceso estrictos para el sistema de TICs. También tenemos políticas de seguridad físicas para el área sensible. Esta área es como el centro de datos,
La organización puede establecer medidas físicas adicionales como controles de acceso biométricos, cámaras de vigilancia y protección de riesgo para el acceso de personas externas. Políticas de seguridad en dispositivos móviles y teletrabajo. Estas políticas cruciales en el concepto actual de trabajo remoto usa de dispositivos personales para fines laborales. Define los requisitos para acceder seguros a los sistemas de la organización desde la ubicación remota. Incluye el uso de VPN en el cifrado de datos en los dispositivos móviles y la protección de conectar dispositivos no autorizados a la red corporativa. También tenemos políticas de gestión de vulnerabilidad. Orienta a los equipos de seguridad esta política específica como se deben identificar, evaluar y mitigar las vulnerabilidades en el sistema. Incluye la relación periódica de escaneos de vulnerabilidad, la implementación de parches de seguridad y monitoreo continuo para la detección de amenazas. También tenemos políticas de control de cambio. Establece un procedimiento estructurado para la implementación de cambios en el sistema de información. Con fines de evaluar el impacto de cada cambio obtener las aprobaciones necesarias y llevar un registro de cada modificación para garantizar la tranquilidad y minimizar el riesgo de incidentes por errores humanos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Franco y como conclusiones finales podemos decir que las políticas de seguridad son esenciales para resguardar datos sensibles, como la información de clientes y secretos comerciales, evitando tanto accesos no autorizados como difusión de información que pueda comprometer el funcionamiento del negocio. En cuanto a la reducción de riesgos, podemos decir que la implementación de políticas de seguridad ayuda a mitigar ciberataques y otras amenazas, asegurando la integridad y la disponibilidad de la información. En cuanto al fomento de una cultura de seguridad, podemos decir que mantener un compromiso con la seguridad de la información promueve una cultura organizacional donde todos los empleados comprenden la importancia de las políticas para el manejo seguro de la información. Acerca del cumplimiento normativo, podemos decir que las políticas garantizan el cumplimiento de normativas internacionales como las ISO, lo que fortalece la resiliencia normativa y operativa de la empresa. Como cierre, también podemos resumir que la implementación efectiva de políticas de seguridad no solo protege la información, sino también contribuye al éxito y la sostenibilidad de la empresa en un entorno cada vez más digital y amenazado.